Seguimos con Brújula Internacional. Con Mario Valdés estamos conversando de temas internacionales. Ya hay noticias muy importantes en América Latina. Veíamos ayer a López Obrador dando un anuncio de no subir la gasolina y los combustibles para México, que es un país petrolero no OPEP. Pero además dialogando con Estados Unidos, respetando la propiedad privada, separación de poderes, una izquierda moderada, ¿no? Bueno, es que López Obrador, los intereses de México no están del Río Grande para abajo, es decir, los intereses de México no están aquí. México está mirando hacia Estados Unidos. Venezuela 3.000 kilómetros de frontera. México tiene sus intereses en Estados Unidos, es donde está lo fundamental de ellos allá. La economía, las remesas, defensa, que es el segundo renglón de ingresos que tiene México, bienes de los Estados Unidos. El petróleo de Estados Unidos. Casi a la par del petróleo. En fin, ellos, los que estén creyendo que López Obrador o que estos iban a continuar con la otra política están equivocados. Fíjense que López Obrador acaba de decir ayer, dice, nosotros no vamos a México, no va a interferir directamente en ninguno de los asuntos de los países, ni va, y señaló concretamente el caso venezolano, el caso de Nicaragua y el caso de Brasil. Nosotros vamos a mantener allí una independencia tal como se lo contempla su Constitución Nacional. Es decir, yo particularmente, y apenas López Obrador ganó las elecciones, y bueno, los que estén creyendo, yo creo que el Grupo de México, con una posición como la de López Obrador, que no es igual a la de Nieto, a la de Peña Nieto, eso le baja el volumen a eso. Sí, pero tampoco es la izquierda tradicional latinoamericana pro-cubana, al contrario, tiene una separación muy interesante frente a Cuba. No, López Obrador no es un pro-cubano, ni es un pro-chino, ni es un pro-ruso. López Obrador es un mexicano. Un hombre pragmático. Además un hombre inteligente. Yo conocí a López Obrador y compartí mucho con él el año 2013 en el Congreso del Foro de Sao Paulo, que se realizó en la Ciudad de México, y después se realizó el Congreso del Partido de los Trabajadores Mexicanos. Y López Obrador venía de perder las elecciones, y bueno, él es un hombre... Además viene del PRI, Partido Tradicional Mexicano, después del PRD, y ahora Morena, ¿no? Pero además allá hay un hecho interesante, que en México, donde no se repiten candidaturas y donde no hay reelección, López Obrador fue 3 veces candidato presidencial. Claro. Fue candidato del PRI, fue candidato de Morena y ahora fue candidato del otro y ganó las elecciones. No, tiene una experiencia de gobernador de México, que es importante. Además, López Obrador es conocido como el hombre del Zócalo, de ahí que todos sus eventos los hizo en el Zócalo, porque cuando fue gobernador de Ciudad de México, él le hizo las grandes remodelaciones y los eventos y todas las cosas. Además, en México, la gestión de gobierno de él fue bien vista. Es decir, es un hombre, indistintamente de que sea de tendencia del centro más hacia la izquierda que hacia la derecha, pues no fue tildado de corrupto, nunca se ha podido decir que está vinculado al narcotráfico, que ha sido defensor de hechos irregulares, sino más bien siempre ha sido un hombre de combate, un hombre solidario. Y yo creo que la posición de él va a ser una posición sensata. Y el caso de Nicaragua, donde el hermano del propio presidente pide avanzar las elecciones para una salida electoral, ¿se justifica tanta muerte, más de 300? Bueno, mire, yo creo que los hombres tienen momentos históricos y momentos políticos. El presidente Ortega fue presidente que llegó por la revolución el año 85 hasta el año 90. Entregó el poder cuando le entregó a la señora Violeta Chamorro. Pasó 10 años. Perdió las elecciones, regresó, ganó en octubre del 96, en noviembre del 2006 y sencillamente ya tiene 12 años mandando nuevamente. Es decir, ese hombre tiene 22 años en el gobierno, eso está agotado. Tiene la esposa, que parece que la señora es peor. Rosario, Bueno, Rosario Murillo, entonces ella parece que es la presidenta de la República, la que manda, la que ha estado al frente de esta, combatiendo
a los manifestantes. En definitiva, yo creo que esa política... Ayer ingresaron a una iglesia, al nuncio y a algunos obispos. Ya se metieron con la iglesia, sí, sí. Ya van más de 200 muertos. 300. Eso no tiene sentido. Esa dinámica los va a llevar. Eso que está haciendo el hermano del presidente, llamando un adelanto de las elecciones. Fue ministro de la defensa de él, ¿no? Pero no solo que fue ministro de la defensa, sino que él estuvo al frente de la revolución sandinista. Y cuando Daniel Ortega pierde las elecciones con la señora Chamorro, él sigue siendo el jefe del ejército. Siguió él en el arreglo, quedó como jefe militar. Es decir, que si alguien tiene autoridad moral y política para decirle a su hermano, basta, no sigamos bañando en sangre este pueblo, ya hemos mandado lo suficiente de su hermano, yo creo que es absolutamente pertinente esa petición. Y en relación con Brasil, ¿cómo ve la situación? Bueno, la situación de Brasil ahí quedó demostrado la corrupción judicial que existe en Brasil. Yo no voy a pasar a decir si el presidente Lula es inocente o no, de eso se encargará la justicia. Pero lo que está claro es que si alguien que fue condenado en el pasado a 30 años de cárcel y le dieron una libertad provisional como la que le habían dado a Lula, pues no hay razón para que no se la den a él. Para eso están los antecedentes y para eso está la jurisprudencia. Yo creo que no había ninguna necesidad. Si Lula cumplía los requisitos como los cumple cualquier ciudadano, ¿por qué no dársela? En definitiva, lo que sí es cierto es una cosa, que si hoy son las elecciones, Lula gana de arrase. Mayor aceptación a nivel popular. Ahí no hay duda. Pero no se sabe si va a ser candidato o no todavía. Bueno, es que él sigue en un limbo. Ahí sí sigue en un limbo. Yo creo que es que no se sabe realmente qué puede pasar allí, porque todavía él no está inhabilitado políticamente. Tú vienes a España, ¿cómo estuviste la situación de Cataluña? Tienes un hijo en Cataluña, estuviste con ellos, una periodista, por cierto, ¿no? Acaba de graduarse mi hija de periodismo. ¿Cómo viste la situación en Cataluña, el espíritu de reconciliación o de confrontación?